días. Vamos a comentar el primer plenario que tiene 6 puntos de orden del día. El primer punto es aprobación de las actas de las dos últimas sesiones celebradas. ¿Tiene algo que decir de Izquierda Unida? ¿Partido Socialista? ¿No? ¿Ciudadanos? ¿Del Gobierno? ¿Está aprobado por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. El segundo punto del orden del día es aprobación de depuración de saldos no presupuestados de ejercicios cerrados y modificación o baja de los Izquierda Unida. Bueno, simplemente una cuestión contable por lo que nos explicó, por lo que nos explicó la interventora, son pagos o ingresos previstos que finalmente no correspondían y que ya nos pedían de baja. Por lo tanto, entiendo que es una cuestión contable que es imprescindible hacerlo. Yo busco, bueno, que llama un poco la atención. En algún momento teníamos los expedientes una explicación de unos 67.000 euros que se reclamaban a Hacienda por el IVA de lo de las placas solares, que parece ser que finalmente no se pudo aplicar el tipo especial porque los informes o la forma de hacerlo no lo aceptaron y entonces hubo que pagar. Pero bueno, en alguna ocasión lo preguntaré o comentaré los expedientes. Partido Socialista, Ciudadanos. Vamos a la primera línea, como es una regulación contable. Pasamos a votar. Izquierda Unida, Partido Socialista, Ciudadanos, Sí. Equipo de Gobierno. Sí. Porque esté aprobado con voto a favor de Ciudadanos y el Partido Popular, el PSOE y Izquierda Unida. Este punto del orden del día es aprobación, reconocimiento extrajudicial de facturas. Izquierda Unida. Gracias. Bueno, como lo mismo es una cuestión de contabilidad, son facturas que no estaban en fecha con el presupuesto aprobado en 2014. La mayoría de ellas tienen cierta lógica, pues son de finales de año, pero llaman la atención las correspondientes, muchas de las correspondientes a las fiestas patronales que estaban visadas desde septiembre, que explicado por la interventora que no había partidas presupuestarias, cosa que todos hemos podido comprobar al ver la ejecución del presupuesto 2014. Había presupuestado 80.876 euros, las obligaciones reconocidas y ya pagado eran 75.981,10, con lo cual el remanente al presupuesto cerrado 2014 eran 4.894,90. Y las facturas que se presentan ahora para el reconocimiento extrajudicial ascienden para esta partida 28.517,80, con lo cual se ha expedido el presupuesto de 23.622,90 euros. Únicamente esto que llama la atención que se haya expedido en tanto el presupuesto de festejos, pero lógicamente no podemos oponernos a que las empresas y los trabajadores que han hecho sus trabajos contratados pueden Muchas gracias, Partido Socialista. Sí. Se nos traen nuevas facturas para aprobar por valor de 72.000 euros y que no se han pagado aún. De ellas, unos 40.000 euros corresponden a una deuda del año 2012 con la Mancomunidad de Albreche, y el resto son facturas del año 2014 que suman en total 32.000 euros y que corresponden a varios gastos en festejos patronales y de Navidad que han superado el crédito previsto en el presupuesto. Volvemos por tanto a pedirles, como en otros tantos plenos, que se esmeren en la gestión y elaboración de los presupuestos municipales para que no vuelvan a aparecer pagos pendientes con proveedores después de meses o años como Ciudadanos. Sí, como bueno, yo me en la línea de los compañeros, efectivamente que son gastos simulados en el 2014, yo creo que desde el 2011, no previstos, pero que se han creado y que están adeudados, con lo cual pues, habrá que cumplir con ellos. Sí que nos llama la atención para partidas que ya han reconocido, ya han comentado ellos, que es la partida de festejos, que prometen para fiestas no suelen salir gastos, no son gastos imprevistos, sino que son gastos perfectamente previstos y previsibles, porque son macarnes, son flujos de todos los gastos que están previstos, entonces no entendemos cómo se ha podido desbordar tanto ese presupuesto. Y sí me llama la atención la factura de Valoriza,
son las fiestas de Navidad. Valoriza está, o es la empresa contratada para realizar el contrato mixto de suministro energético y así se hace constar además el informe técnico. Esta factura es referente al contrato mixto de suministros energéticos. Entonces, lo que no entiendo yo es si ese contrato de suministro es ya con un precio cerrado, si caben hacer luego facturas adicionales. Como sería esta, o yo sé que como esta partida debería estar incluida dentro de ese contrato ya mixto con un precio cerrado. Y ya finalmente, bueno, pues me imagino que si esta partida ha desbordado el presupuesto de 2014, me hablo contablemente habrá que hacer una partida presupuestaria de 2015 para atender estos problemas. Esto va a entrar dentro del presupuesto del 2015, pero claro, tendrá que salir de algún sitio. Claro, tendrá que restar lo que está presupuestado para este año. O hacer luego una modificación de crédito si hay, pero en principio va a esa partida, a lo que está presupuestado. Bueno, van a contestar los concejales, antes estarás por las fiestas y vos será un poco de debate. Lo de las fiestas ha subido más porque las peñas, bueno, por lo primero, cuando se hacen los presupuestos se hacen en octubre o noviembre, del 13, por ejemplo, del 14. Entonces, en las peñas como que llevan una semana más de fiestas y por eso es que ha subido el presupuesto de fiestas. Y creo que si nos piden unas peñas, tenemos la obligación de aceptarlo. Además, yo puedo dejar a cada uno los gastos que ha habido, incluso a partir del 13 y a partir del 14. Bueno, contestado el motivo del incremento. Ha habido una semana más de fiestas. Ha habido un fin de semana más, con un menor aporte de fin de semana, a petición de todas las peñas del municipio, como dicen ustedes, el grupo con carácter previo para antes de hacer las fiestas, para ver qué tipo de fiestas y cómo se hacen las fiestas y cuál es la participación. Entonces hubo un fin de semana más. Ese es el motivo. Yo creo que nos hemos disfrutado todos bien y para que veamos que es el ajuste presupuestario de este municipio es que siendo casi un año electoral se ha mantenido un presupuesto que es menos del 20%, un 15% del presupuesto que se gastaba antes. Un 15% del presupuesto que se gastaba antes. Para que vean ustedes que no ha habido ningún exceso al control de gastos en las fiestas decentes, pero ajustadas a la realidad social de nuestro país, la realidad social de nuestro municipio. En cuanto al tema de las fiestas de la Navidad de Valoriza, dentro del contrato está fijado un criterio mínimo de iluminación y de adorno navideño, y este año hemos hecho un esfuerzo y hemos querido adornar muchas más zonas del municipio, y entonces en función de eso es lo que hemos. Pero estamos hablando de las fiestas de Navidad. Las luces de Navidad. Hay un mínimo dentro del contrato y simplemente este año hemos decidido que estuviera mucho más adornado el municipio, hemos adornado las pasajes bastante más calles que hemos adornado normalmente. El mínimo desde luego está cubierto por la empresa, para que veáis si quieres hacer algunas cuestiones que lógicamente pagarlo. Yo creo que por estar más bonito, causó su gasto excesivo y verá que por ha estado mucho más adornado que otros años. Creo que se ha hecho un ajuste presupuestario muy importante por la situación que tenía nuestro municipio. Por lado del grupo, ¿decir algo? Pues pasamos, si no les importa, a votar este reconocimiento extrajudicial de facturas. Izquierda Unida, Partido Socialista, Ciudadanos, y de Gobierno. Pues queda aprobado la excepción de los productos públicos. El siguiente punto del día es una dación de cuentas y puede decir que está el cuarto trimestre del 2014. Es una dación, debo decir que el Grupo Popular, la dación. ¿Alguien quiere decir otra dación? Yo creo que lo más importante es que hemos pagado por el trimestre 17 días, ¿no? Sí. Porque saben ustedes, aquí marca 30 y se ha pagado 17 días. Eso significa que estamos en un nivel de pago, yo creo que privilegiado en cuanto al resto de los ayuntamientos de toda España. Pero es importante
entrar a las futuras elecciones, estar encima y a gobernar, porque tenemos un ayuntamiento absolutamente saneado y pagando en unos plazos muy adecuados. El siguiente punto de la orden del día es informe de alcaldía. El siguiente punto de la orden del día es el ruego sin preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Izquierda Unida, Partido Socialista, Ciudadanos. Sí. En diciembre de este año se han incorporado, según la revista que tenemos de información oficial, 35,6 empleados por el programa estatal de inserción laboral, más luego 16 se han incorporado más tarde por el programa. Concretamente, los primeros que se incorporaron, 10 eran administrativos, 7 peones políticos y 18 personal de limpieza. Esos contratos son para 9 meses, o sea, hasta ahí nos parece todo perfecto, pero nos surgen algunas preguntas. En principio, de estas 18 personas que se dedican a limpieza viaria, tenemos una empresa que es concesionaria de un servicio de limpieza viaria, precisamente. Entonces, además, los precios están en unos 350.000 euros. Nuestra pregunta es si este aporte extra de personal, eso va a reducir en algo ese precio que se está pagando a la empresa, o van a realizar otras tareas que son totalmente distintas de las que está haciendo la empresa esa, que se dedica principalmente a limpieza viaria. Responderemos posteriormente, que usted entienda que nuestra filosofía, la filosofía de este ayuntamiento, a las sorpresas por parte de alguien, es que puede decir que estas 57 personas que son, 57 personas, 56 personas, durante 9 meses reciban una retribución por parte de los fondos europeos. Esos 9 meses tengan capacidad para poder sustentar a sus familias. Eso yo creo que es lo más importante que no debería olvidar. Lo vemos perfectamente, que se está destinando. Es lo más importante, porque yo creo que es lo más importante, aparte de las empresas con sus contratos que hay que cumplir y tienen que hacer sus trabajos con esos contratos. Lo que nosotros hacemos es que todavía el pueblo estará muchísimo hasta ahora, que está en una página de limpio. Podemos meter gente de los manantiales, podemos meter gente de los cortijos, podemos meter gente de Rorio, y podemos meter mucha gente limpiando, y podemos meter gente limpiando la semana por la mañana y por la tarde. Pero la filosofía no es reestructurar el contrato, la filosofía es que durante 9 meses 57 familias del municipio tengan capacidad para poder pagar sus facturas. Y no olvide, que no queda usted, desde mi punto de vista, queda usted la visión. Hasta el concepto que se nos hace 50, no, 250, pero que no se lo regalemos a una empresa que la que ya le estamos pagando. No regalamos, se está invirtiendo en el propio municipio, se está invirtiendo en el propio municipio. O muchísima más, no se puede caballero. Los jurídicos, ¿no? Así está cumpliendo estrictamente. Qué barbaridad. Una de las cláusulas permite adaptar el precio a los trabajos que se hacen. Eso solamente se puede hacer como es nuestra intención hacerlo en caso de prorrogar, prorrogamos o no prorrogamos, y esa reducción se podrá hacer en dos sentidos en un momento determinado. Pero los contratos se mantienen, es un principio de seguridad jurídica. Luego, si quieren dejar, me explico otras cosas, pero de una a otra, porque hay ayuntamientos que no contratan. Y contratamos otros, unos y otros no contratan, en su pueblo a nadie. Y si no, lo hablo. Y verá como usted ya no hace de nada. No es porque se contrata gente, sino que si lo destinamos a un servicio que ya estamos pagando, por otro lado, pues estamos pagando los pero que no. Un contrato cierto, con el desarrollo de una actividad cierta y con un personal cierto que trabaja y unas máquinas ciertas que están en nuestro municipio limpia. Bien. Juan, lo común, por favor. Yo por alusiones está viendo esta contrato de limpieza diaria que está a su disposición, como bien sabe, en el área de contratación. La contrata está realizando el servicio tal y como recoge el contrato, y la brigada de embellecimiento urbano que conforman estas personas lo que hace es complementar labores que en un principio no se realizan. Sin ir más lejos, a la línea que deberíamos estar limpiando en el entorno del Nova Hispalis, de toda la avenida 2 de Mayo, es una zona terriza que la contrata no lo tiene en su contrato con el ayuntamiento, y es un servicio que demandan los vecinos de la comunidad
mejorar y se va a atender. En definitiva es sumar el esfuerzo y la contrata vamos a su disposición. En el contrato está realizando unas labores que nosotros no podemos realizar. Tienen unos medios mecánicos, una barredora, tienen equipos, o sea, tienen vehículos y siguen haciendo su labor. Lo que hacemos es sumar y complementar a través de esta unidad de 2019. Hacemos el punto limpio, tiene una relación con las series, se recoge en este municipio como no se recoge casi ningún otro. Tienen muchas cosas que lo que tienen en su contrato, está cumpliendo en su contrato. Otra cosa es que nosotros cojamos gente para tener ya el pueblo mucho más distinto. Habría gente que diría que no cogiéramos a nadie. Nosotros entendemos que ese esfuerzo es importante para muchas familias del municipio. Don Juan. Y luego ya, lo que es un ruego, lo voy a dejar ahí, que es al hilo también de este mismo, pero eso sería ya. En principio, estos trabajadores de martes o miércoles a domingo. Nuestro ruego es, creo que no es necesario barrer la calle el domingo, creo que es mucho más humano y ayuda pues, a la vida familiar que el domingo, por ejemplo, pues cuidar de la corriente. No, por perros más en la calle barriendo la calle, no quiere decir que con eso nos vaya a contar, no quiere decir que solamente sea lo contrario. Yo veo a una persona barriendo en la calle el domingo y hombre, pues no me da alegría, más bien me da pena por él. Lo que es inequívoco y es que no pueda debatir que el domingo es cuando más presión hay sobre la red diaria y sobre los parques que se tienen en el municipio. Hay dos turnos, hay dos bloques que trabajan lunes a viernes y de miércoles a domingo. Se ha consensuado con los trabajadores por petición de ellos que puedan librar un fin de semana al mes, por lo que más se entiende que hace falta para la limpieza y para que el sector más habitable para todos los vecinos. Realmente eso, casi todos los contratos de todas contratas de redundante, la mayoría se trabaja sábado y domingo. La mayoría de los contratos. Entiendo que hay cosas urgentes, hay que alguna día no es urgente hacer los domingos, simplemente un poco. No sé si lo del domingo es por una cuestión religiosa o no, porque como el domingo es el día dedicado al descanso, la gente lo pasa por línea. Lo dejamos ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues no hay más preguntas, muchas gracias a todos.